¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso con esta sección que ya se había tardado un poquito en salir, pero fue por compromisos laborales, no por otra cosa. Hemos estado retomando todas las secciones nuevamente en esta última semana y pues bueno, ahora regresamos con esta sección tan añorada por mí y por todos ustedes que se llama El Baúl del Ático, donde reaccionamos a éxitos de los años 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Son todas las canciones que me mandan ustedes, son canciones retro, son canciones de nuestra infancia, de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, de nuestro primer amor, de nuestro primer baile, de nuestra primera caricia, de nuestro primer, llámese como se llame, pero fue nuestro primer algo. Y son canciones que marcaron nuestra vida, ¿no? Son canciones que marcaron la historia, son canciones que son icónicas de alguna generación en especial. Y ahora nos vamos a ir con una que es muy icónica de los 80s, una canción de una película que llevó el mismo nombre. De hecho, esta fue el soundtrack de esa película de La Chica de Rojo. Nos vamos a ir exactamente. Me mandaron un enlace de este intérprete de Chris de Burgh. Una presentación reciente, bueno, más o menos reciente, ¿no? Porque estamos hablando que es un éxito de los 80s. Y esta es una presentación que hizo Chris de Burgh, no sé si en Austria o en Alemania, pero del 2018, o sea, casi ayer. Digo, si lo comparamos con los 80s, del 2018 está más cerquita, es casi ayer. Y pues bueno, vámonos con este gran icónico tema de Lady in Red, Chris de Burgh. No sé, les digo bien el contexto, no me dijeron el contexto, nada, me dijeron, es Chris de Burgh, es una canción que has comentado mucho en la sección del Baúl del Ático, que es Lady in Red, dices que te gusta, la verdad me encanta. Y pues bueno, vámonos con este tema de Lady in Red con Chris de Burgh en el 2018. Al parecer, por lo que se ve, es como Navidad o algo así. Bueno, vamos a ver. Ahora sí que, Ático, cállate los ojos y dale play al video. Ich habe gerade gefragt, ob irgendwelche Kindheitserinnerungen hat. Er ist in einem wunderschönen Schloss in Irland aufgewachsen und er hat gerade erzählt, dass sie damals gerne auch viele Menschen aus dem Dorf eingeladen haben und haben gemeinsam. Ya saben que el Ático es muy versado en lenguas extranjeras. Todas las habla fluidamente. Parece mucho alemán, pero también el austriaco se parece mucho al alemán. Digo, no sé si sea Austria o Alemania, ahora sí que si alguien me puede decir, aquí abajo, por favor, en los comentarios. In diesem Castle, in diesem Schloss gefeiert. Vamos a ver si tiene subtítulos. Viele Lichter und Kerzen no tiene. So, when will you come back to Austria? Ok, nos lo acaba de confirmar la señorita, la que lo está entrevistando, porque le preguntó en inglés cuándo llegaste a Austria. Y la verdad, ya nos dijo muchísimas gracias, señorita entrevistadora, señorita presentadora, ya nos confirmó que es Austria. I have a concert in Vienna on the 29th of November as part of a big European and world tour next year. And hopefully I'll come back, maybe do a bit of skiing in the snow up here. Ok, aquí Chris de Burgh nos está diciendo, aquí Chris de Burgh nos estaba comentando que va a tener un concierto el día 29 ahí en Viena, en Austria, como parte de su gira europea. Eso se agradece en el 2018. Tour und macht auch Stopp in Wien am 29. November. 29. November in Wien, live Chris de Burgh. That's right. And then I have a last wish. Yes. I know that my dress is not really red. Ok, ahí le está diciendo la señorita que, bueno, ya le dijo en su idioma natal que se va a presentar Chris de Burgh el día 29 en Viena como parte de la gira de Europa. Y la última le comentó que tiene un último favor que pedirle. Dice, bueno, yo sé que mi vestido no es totalmente rojo, pero yo imagino que ella está diciendo, bueno, quiero que me cantes esa canción. Oh, okay. But maybe red enough to ask you for singing the song Lady in Red for us tonight. Of course, I'd be very happy. Okay, ich glaube, das Chai ist le nicht nur pidió mein que Wunsch, cantara la oder? de Lady in Red. Das wollen wir jetzt Dankeschön. noch hören. Sehr schön. Dann gibt's jetzt Chris de Burgh, Lady Sí, in es Red. como Navidad Thank you o algo very así. much for coming. Thank you. Und ein Gentleman. Qué gran canción.
Qué gran canción. Lo que se me va a hacer interesante va a ser qué tanto le ha cambiado la voz. Eso va a ser interesante. A todos los que la tengan esta canción presente, traten de enfocarse en la voz de Chris de Burgh en los 80s y vamos a ver qué tanto le ha cambiado. Me gusta mucho el escenario, seccioncita de cuerdas, coros. Oh, wow. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. And I have never seen that dress you're wearing. No sé. Una de dos. O está haciendo playback, o no le ha cambiado la voz nada, porque se le oye igualita a la voz de los 80s. Digo que no sería raro, ¿no? Digo, es su voz. Pero obviamente con el paso del tiempo la voz cambia. Se la escucho igual. Me encanta que se oiga así. Porque así es como lo recuerdo, así es como lo conocí, así es como me encantó la canción. Se oye muy bien. Digo, si está haciendo o no playback, ya vendría siendo lo de menos. Lo importante es que es él, es su voz. Y me encanta el escenario, cómo lo hicieron todo así como que muy minimalista, algo chiquito, 4 cuerdas, 3 coristas, guitarra, bajo, batería, y ahí estamos. Me gusta la forma del escenario, está muy bien hecho y me trae muchísimos recuerdos esta canción, es increíble. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. And I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eyes. Wow. I have been blind, the lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know this beauty by my side. Wow. Conservo la misma voz, Conservo la misma voz. Es increíble. Les digo, si no es playback, porque algo me está diciendo que creo que es playback. Pero si no es playback, tiene la misma voz. Una felicitación para él y que nos pase el secreto a todos porque se escucha igual. Y me encanta. Muchísimas gracias por este enlace. I'll never forget the way you look tonight. I've never seen you looking so gorgeous as you did tonight. I've never seen you shine so bright. You were amazing. Wow, los violines blancos se ven muy elegantes. So many people want to be there by your side. And when you turned to me and smiled, it took my breath away. Take My Breath Away también es un clásico. Such a feeling of complete and utter love as I do tonight. The lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, nobody. It's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know this
Wow. Me encanta cómo el escenario lo volvieron todo rojo. Wow, wow, qué recuerdos, la verdad espectacular. Digo, dejando a un lado que haya hecho playback o no, porque creo que sí hizo playback. Hubo varias desincronizaciones labiales que le vi por ahí. Pero bueno, eso ya, digo, dejando a un lado eso. Es una gran canción. Es una canción icónica de los 80s. Y no sé, por cada que la escucho me viene a la mente esa imagen. Esa imagen que tengo tan marcada de la película de cuando la chica está con el vestido rojo y va pasando por arriba de una ventilación del subway, del metro, y pasa el metro, se levanta el aire y le levanta el vestido y ella se está tapando, y él la está viendo, creo que si no mal recuerdo, desde adentro de un coche o afuera, parado afuera de un coche, no me acuerdo, pero algo así, y ahí es cuando él se enamora de ella. Es una gran película, es una gran canción. Yo creo que son de estas canciones. Esta canción de Lady in Red, la canción de Take On Me de Ajá, y una que otra por ahí, son canciones muy muy icónicas de los 80s que cuando las escuchas se transportan a esa generación. Y es una generación que yo adoro, yo amo, porque fue mi niñez. Digo, yo nací a mediados de los 70s, yo soy del 76. Digamos que los 80s fue mi niñez y inicio de la adolescencia. Ya los 90s fue ya la época de la rebeldía, de la adolescencia para mí. Y ahorita pues bueno, ya es mi vejez. Y pues bueno, no sé, los 80s los atesoro y los añoro con mucho, mucho cariño. Porque fue una época, para mí en lo especial, fue una época muy bonita. A lo mejor por eso tengo tanto cariño y tengo tanto amor. Y fue también una generación donde yo empecé a descubrir la música. Y me gustó muchísimo. Digo, no sé, muchas veces en los comentarios, y no nada más aquí, en varios canales y en varias estaciones de radio y en varios programas y en varios podcasts, la gente se pelea mucho que cuál fue la generación con la mejor música, si los 80s, los 90s o los 70s. No sé, por parte del rock and roll, yo creo que los 70s fue la que marcó la pauta. Por parte de la música ya más moderna y electrónica, los 80s fueron el boom. Y los 90s es música como que más underground, más, no sé, como que más combinaciones de cosas que ya se habían hecho en los 80s y 70s, ¿no? Las tres generaciones son excelentes. Si me tuviera que decantar por alguna, híjole, es que es muy, muy difícil. Porque, por ejemplo, de los 70s, tengo Aerosmith, tengo Led Zeppelin, tengo Black Sabbath, tengo Deep Purple. Son tres pesos completos. Están los Doors. No sé, lo que quedaba de The Beatles, los Rolling Stones. En los 80s, pues bueno, tenemos todos los clásicos. Y aparte salieron dos bandas que marcaron pauta en la música, como Guns N' Roses y Metallica. Eras o de un bando o de otro, no sé. Digo, es muy difícil. En los 90, pues bueno, tenemos a Pearl Jam, tenemos a Nirvana, tenemos a los Red Hot Chili Peppers, tenemos a Creed, tenemos a varias agrupaciones increíbles. Es difícil decantarse por una. Es muy, muy difícil decantarse por una. Pero bueno, digo, son cosas que el ser humano siempre tiende a encasillar todo en alguna posición y son discusiones que se dan, ¿no? En la mayoría de veces sí se agradece que son amigables. Algunas veces llegan a puntos muy bruscos, pero bueno, eso ya no lo apruebo, pero ya es decisión de cada quien. Muchísimas gracias por este enlace, muchísimas gracias por esta canción que me recordó muchísimas cosas. Esa escena del vestido rojo es increíble. Díganme a qué más clásicos quieren que sigamos reaccionando. Déjenme sus sugerencias, sus comentarios, tanto aquí en
en los comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram, enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video, y díganme, Tico, me gustaría que reaccionaras a este clásico de los 70s, o esta canción de los 80s, o esta canción de los 90s, o me gusta esta canción de los 20s, o esta de los 30s, 40s, 50s. Saben que podemos reaccionar a cualquier época, a cualquier generación, no hay ningún problema. Para eso está el baúl del ático. Recuerden que adentro del baúl del ático cabe todo. Y pues bueno, ahora sí que, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes, y no me queda nada más que decirles. Yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana, en el ciberespacio. Bye.